Continuamos ahora dando paso a Andrés Ponce. Él es ingeniero mecánico, inició su carrera en el sector petroquímico. Desde el año 2003 se centra en las tecnologías limpias, desarrollando tecnología de gasificación. En el año 2017 funda y es CEO de Watt Energy Advanced Solutions, donde ha realizado el primer proyecto de gasificación de harinas cárnicas del mundo en el año 2021. Andrés ya está listo, así que cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Gracias a Bevión y a la Asociación de Biogás para esta invitación. Como dice la presentación, nosotros estamos enfocados a la descarbonización de la industria intensiva. Aquí no hablamos de bacterias, vamos a hablar de un proceso termoquímico. Y bueno, todos sabemos que hay tres grandes retos que son cambio climático, la gestión de residuos y la seguridad energética, especialmente en los últimos años. Europa se está moviendo hacia adelante, realmente hay unos grandes retos que hacer, unos objetivos. Hay que descarbonizar la industria para el año 2050, reducir 55% de las emisiones de CO2. Además, hay que reducir a menos de 10% el residuo que está yendo a vertedero. Actualmente en España estamos por encima del 50%. Y hay que darle un uso también a la fracción no reciclable de los residuos para energía y combustibles. Ahora la industria. ¿Qué está pasando en la industria? Si vemos este gráfico, aquí se representa muy bien lo que son las emisiones de CO2 a nivel global. 5 tipos de industria pesada son las que generan el 80% de las emisiones de CO2 a nivel industrial. Y en estas 5 industrias, la gran mayoría, la electrificación no es una solución. Con lo cual tiene que buscar alternativas que sean tecnologías limpias, avanzadas y además que sean rentables, que eso es una de las partes más interesantes para que realmente exista una transformación. Nuestra misión realmente está enfocada a nivel industrial. Nosotros buscamos consumidores industriales que tengan consumo de combustibles fósiles y quieran buscar una alternativa para combustibles alternativos de bajas emisiones y bajo coste también. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, tenemos una comparativa en lo que es la situación actual. Tenemos combustibles fósiles que vienen de afuera, más del 75% de nuestro consumo energético térmico viene de países de fuera de la Unión Europea, de ahí nuestra vulnerabilidad. Pasamos por una red de distribución y vamos a la industria donde producimos CO2 fósil. ¿Cuál es el cambio que tenemos que dar? El cambio que tenemos que dar es utilizar recursos locales con tecnologías limpias, que podamos generar combustibles renovables. En este caso estamos enfocados a combustibles tipo syngas, hidrógeno, metanol, obviamente el biogás, como el resto de la conferencia, para generar un CO2 neutro en la industria y cumplimos esos tres objetivos, que son la reducción de emisiones, ayudamos a la gestión de residuos y por otro lado estamos dando una seguridad energética al país. ¿Cómo lo hacemos? Aquí les pido un poco que abran la mente, se olviden de las bacterias, ¿vale? Nosotros utilizamos un proceso termoquímico, se llama la gasificación. Es un proceso en donde, por un lado, utilizamos combustibles sólidos, estamos enfocados a combustibles sólidos secos o muy secos, ¿vale? Básicamente sería lo que no es digerible, pues nosotros preferimos entonces utilizarlo mediante la gasificación. Aquí podemos utilizar biomasa forestal, podemos utilizar residuos agrícolas, podemos utilizar también la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos si se hace un presecado, hablando de un 35-40% de humedad, 60% de sequedad en vuestro mundo. Y aportamos aire, una cantidad de aire muy reducida y con esa cantidad de aire muy reducida pues producimos un gas. Ese gas se llama syngas y al provenir de fuentes biológicas o biogénicas, que puede ser papel, cartón también, que es la parte residual que no se está reutilizando, generamos este syngas. Este syngas tiene hidrógeno, tiene metano, tiene monóxido, también tiene CO2 y tiene nitrógeno. Entonces es un poder calorífico que está aproximadamente 3 veces menos que el biogás, por eso su utilización tiene que ser directamente en la industria. No es un gas para distribuir por la red, sino que es un gas para utilizarlo directamente en la industria. Cuando utilizamos biomasas limpias, tenemos la ventaja también de que a la vez que estamos produciendo este biogás, estamos produciendo biochar. ¿Vale? El biochar es básicamente carbón vegetal con unas características específicas
que podría ser utilizado en agronomía o también para materiales. Y de esta forma estamos fijando carbono. Estamos haciendo parte del CO2 en lugar de emitirlo, pues lo estamos fijando como un carbono fijo en estado sólido, que esto es muy importante. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues las aplicaciones son muy diversas. Podemos ir desde una gasificación para hacer una limpieza de gases y hacer motores de combustión interna, con lo cual podemos hacer electricidad y podemos hacer cogeneración. También podemos hacer una gasificación. ¿El puntero cómo funciona? Okay. No se ve. Podemos hacer una gasificación y por el centro, que es una oxidación térmica. Básicamente hacemos una combustión del syngas de forma ordenada con muy bajas emisiones de NOx, porque hacemos una combustión muy ordenada. Y podemos hacer cualquier proceso térmico de conversión, ya sea ORC, caldera de alta presión con turbina, o lo que está más extendido a nivel industrial, que es vapor de baja presión para industria papelera, industria química, cerámica, etc. El tercer camino es, una vez que tenemos el syngas, hacer una limpieza del syngas en caliente para luego ser utilizado directamente en hornos. Y este es un camino que puede ser utilizado en la industria del cemento, en la industria cerámica, en la industria de la arcilla también. Y el cuarto camino es un camino que se está empezando a abrir ahora, que es un camino en donde podemos el syngas hacer un upgrading para producir synthetic natural gas, hidrógeno, metanol, etc. Si nos concentramos en la parte biosyngas, pues hablamos de astilla, residuos agrícolas, inclusive gallinaza, harinas cárnicas también, que es un combustible biológico. Y de aquí, pues, podemos balancear la planta en función de lo que necesitamos. Si nosotros queremos producir más syngas, podemos producir hasta 98% de conversión a syngas para luego ir al proceso térmico. O podemos hacer una reducción de esa conversión para potenciar la producción de biochar. Aquí ya es más un balance de cada proyecto de qué es lo más interesante, si queremos producir más biochar o queremos producir menos biochar. Y es una cuestión ya más económica y utilización de biochar, donde entonces esperamos que el mercado del biochar avance lo antes posible en España, porque es una aplicación muy interesante a nivel agronómico. No es una tecnología nueva, es una tecnología que ya está aplicada en 5 plantas. Empezamos haciendo plantas de gasificación para generación eléctrica en Valencia, luego fuimos a Zaragoza también en producción eléctrica cogeneración. En el 2012, con la sorpresa de las tarifas eléctricas, tuvimos que pivotar y ahí fue cuando vimos que era necesario hacer un negocio que no estuviera basado en ningún tipo de subvención a la tarifa o a la subvención a la energía. Y entonces nos concentramos en buscar biomasas residuales que puedan ser utilizadas como combustibles para la propia industria y ahorrar así el coste energético y el coste de gestión de residuos. Y en 2012 hicimos una planta de gasificación de harinas cárnicas, ¿vale? Este es el subproducto animal, esto es 100% biomasa también. Y fuimos también a Porto, hicimos la gasificación de 16 megavatios. El último proyecto es en Suiza, son 18 megavatios térmicos de cogeneración y ahora les voy a explicar un poco más este proyecto y su utilización. Ubicado en Suiza, en Lis, una población cerca de Bern. El arranque de la planta fue en 2022. Estamos haciendo biomasa residual. Las harinas cárnicas es el subproducto final que queda del tratamiento del subproducto animal. Esta industria necesita mucho calor para sus procesos térmicos, para el tratamiento de ese residuo, y a la vez que genera un residuo, y ese residuo tenía que ir directo a la cementera, tenían que pagar para que se lo llevaran. Sin embargo, ahora están utilizando este residuo como su propio combustible y están cubriendo entre el 90 y el 95% de su demanda térmica. Entonces, esta planta producimos el syngas a partir de este residuo. Este syngas es utilizado en una cámara de oxidación donde lo utilizamos a 1200 grados centígrados, donde pasamos después por una caldera de recuperación de alta presión para hacer luego con turbina de vapor 2 megavatios eléctricos y luego quedan 23 toneladas de vapor que son para el consumo local de la industria y además hace un district heating, con lo cual está sirviendo a la comunidad también con calor térmico. Se reducen 18.000 toneladas al año de CO2 y estamos ahorrando unos 100.000 megavatios hora de gas natural PCS. ¿No? El que está haciendo la conversión es en PCS. ¿Qué pasa con el cemento? En cemento hay un gran potencial, especialmente porque la industria cementera pues, no tiene solución a nivel de electrificación y tienen que utilizar combustibles económicos. Pues este es el caso del cementero. Nosotros podemos aplicar nuestra tecnología junto con una limpieza de gases en caliente para ir directamente a un horno de cementero. Este es el caso de 30 megavatios de sustitución de combustible. Aquí estamos eliminando el uso de coque de petróleo por un combustible de reducción de bajo en emisiones.
Es un proyecto real. Este proyecto lo vamos a empezar a partir de enero del año que viene, donde vamos a sustituir 30 megavatios, vamos a reducir más de 55.000 toneladas al año de CO2 y van a ahorrarse más de 5 millones de euros al año entre combustible y derechos de emisión. Con lo cual es un proyecto que el payback es bastante corto, entre 2 y 3 años. ¿Qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos es abrir el camino de otro tipo de gases con mayor valor añadido para darle más aprovechamiento a esa molécula de carbono orgánico que todo el mundo quiere. Justamente en enero del año que viene también empezaremos un proyecto de investigación, bueno, de investigación no, es un proyecto de demostración donde vamos a hacer unas 2 toneladas al día de hidrógeno a partir de bioresiduos. ¿Vale? Este proceso básicamente pasa por una gasificación con vapor y a partir de aquí hay que hacer un reforming, syngas cleaning, water gas shift y luego vamos a hacer una separación de hidrógeno a través de membranas. Lo importante de este proyecto es hacer una demostración clara que a nivel semicomercial ya se puede hacer hidrógeno por debajo de los 3 euros el kilogramo, con lo cual estaríamos casi al 50% del coste actual de la producción de hidrógeno verde. Y hasta aquí, he ido bastante rápido. Cualquier pregunta, aquí tienen el QR de mi contacto de LinkedIn y muchas gracias.